Bueno, simplemente yo les quería dar las bienvenidas a todas y a todos en esta segunda jornada de capacitación de bioseguridad que está destinada a los trabajadores de la salud. Les quiero comentar que nosotros los del foro elegimos esta temática dado el alto índice que hay del personal sanitario que se infecta. Y nosotros debemos evitar infectarnos, enfermarnos, porque al enfermarnos podemos llegar a colapsar el sistema de salud. Y sobre que somos pocos recursos humanos, y más en la provincia de Salta, un recurso que es insuficiente desde hace décadas. En base a este contexto, buscamos articular con autoridades nacionales, provinciales, hospitales, institutos y también con otras provincias, a los fines de generar una capacitación con los diversos referentes sanitarios, porque estamos convencidas y consideramos que el personal de salud debe contar con conocimientos, con capacitación, con asesoramientos, con actualizaciones permanentes, para poder cuidar su salud, la de su familia y también la población en general. Y que actualmente las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, a cargo del doctor Ginés González, del doctor Arnaldo Medina, del doctor Carlos Devani, del doctor Alejandro Colli y las demás autoridades, la verdad que están haciendo esfuerzos colosales, desmesurados, para atravesar esta pandemia tan difícil, intentando por todos los medios que no colapse el sistema sanitario y así poder atender a los que verdaderamente necesitan. En este foro no podemos, o sea, nosotros que conformamos el foro no podemos quedar fuera de esto, no podemos mantenernos al margen de esta situación, del esfuerzo que hacen las autoridades de nación. Debemos sumarnos, contribuir, colaborar y estamos convencidos y creemos que la mejor forma de colaborar es esto, dando capacitación integral, capacitación de calidad a todos los que quieran participar. Esta jornada vamos a estar muy atentas porque la verdad que nos hace mucha falta. Gracias. Hoy tenemos una participación especial de la licenciada Analía Rampello. Sí, bienvenida Analía y muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. No podía conectar el micrófono, esto de la tecnología a veces nos puede fallar. Bueno, en principio gracias por la invitación, realmente nos sentimos honradas de poder participar en un espacio de esta naturaleza, desde mi lugar, que es el lugar de la representación de los trabajadores. Les quiero contar un poco cómo abordamos esta problemática que nos atravesó, que irrumpió en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? En particular nosotros vamos a hablar de las actividades y acciones que llevamos adelante desde nuestra organización gremial. Quiero contarles que nosotros comenzamos a trabajar en términos de prevención en el mes de febrero. Y algo que destaco siempre cuando nosotros nos toca dar charlas y formar a los compañeros y compañeras de trabajo, la primer campaña de prevención que iniciamos respecto de COVID-19 fue lanzada 2 días antes del primer caso positivo COVID en el país. Y en realidad esto lo remarco para mostrar de alguna manera el compromiso con el que asumimos nuestra responsabilidad en el cuidado de la salud de los trabajadores y trabajadoras en todo el territorio nacional. Así que nosotros a partir del mes de febrero comenzamos una serie de comunicados inherentes a la prevención, donde nos propusimos mantener en vigencia y en estado de alerta de alguna manera a todos los trabajadores y trabajadoras, a todos los compañeros, respecto de las medidas de prevención que debían tener. Pensando siempre, además, y algo que decía Gladys, que la responsabilidad individual tenía un impacto colectivo. En esto nosotros hicimos mucho hincapié, ¿no? Esto de, si nosotros nos cuidamos, cuidamos al otro, cuidamos a la familia, a los amigos, a las amigas. Nosotros lo definimos como nuestra responsabilidad, nuestra acción tiene un impacto colectivo. Es decir, en la medida en que nosotros nos sepamos cuidar, estamos cuidando al otro. Así que hemos desarrollado esta campaña haciendo
mucho hincapié en esto del impacto colectivo, que creo que lo que tiene fundamentalmente es, además, descongestionar los ámbitos de salud, que es lo que está en riesgo hoy, ¿no? Todas las medidas que se han venido abordando es poder sostener el sistema sanitario, porque nosotros podemos hablar de porcentajes y podemos decir, bueno, el nivel de mortalidad o la capacidad de internación no es tal, pero sabemos que es un virus altamente, se propaga con mucha facilidad y esto puede poner en riesgo el sistema sanitario. Así que nuestra campaña la abordamos desde ese lugar, lo seguimos haciendo, seguimos trabajando en este tema, sobre todo para evitar que la gente relaje esas condiciones de prevención. Y por otro lado, y en esto la involucro a Fabiana es parte del equipo CIMAT de la seccional Capital de UPCN, escribimos hace mucho tiempo, desarrollamos un manual de prevención para todos los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional. Esto, digo, es todos los trabajadores, ustedes saben que representamos a todos los ámbitos, incluidos el ámbito de la salud. Así que lo que hicimos con este manual de recomendaciones fue ordenar esa cantidad de información que había circulando, sistematizar el conocimiento para que sea una herramienta que de fácil difusión y de aplicación, además. Esto para nosotros tuvo un impacto muy bueno, fue recogido por cada uno de los ámbitos y organismos del Estado y le fueron dando forma en virtud de las necesidades y de las actividades y tareas que desarrolla cada uno de los organismos. Así que hemos estado acompañando todo este proceso. Nosotros tenemos la oportunidad de tener espacios de negociación paritaria. Fabiana es parte de muchas de esas mesas de negociación paritaria. Así que en cada uno de esos organismos que tienen actividades absolutamente antagónicas en algunos casos, está en una paritaria donde se trabaja con satélites y en otra donde es el Ministerio de la Mujer, realizan actividades absolutamente diferentes y entonces se va adecuando las necesidades de prevención, de cuidados, de elementos de protección personal, de insumos, de adecuación de espacios de trabajo en virtud a esa definición de tareas y actividades que realiza. Así que en este sentido creo que como organización gremial hemos podido acompañar este proceso desde el inicio. Lo hicimos con mucho compromiso y con mucha convicción. De hecho, hoy inclusive nuestro gremio está colaborando en el plan Detectar en el AMBA. La realidad que nosotros tenemos acá en el AMBA es muy diferente a la que tienen muchas provincias. En el caso de ustedes, yo que suelo mirar los informes diariamente, sé que particularmente Salta, por suerte, no tiene un nivel de contagios tan alto. Creo que ayer nos llegaron a 10 el número de contagios, pero hay otras provincias más comprometidas, como decía hace un rato, nos comentaba el senador, con respecto a Jujuy, que están al borde de la saturación sanitaria. Así que todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que nosotros podamos aportar, todo lo que nosotros podamos transmitirle a los trabajadores y trabajadoras, es un aporte a la salud, fundamentalmente, al cuidado de la salud y al sostenimiento del sistema sanitario de salud. Así que me parece que en esto es fundamental la unión, la definición de criterios comunes para poder hacer un abordaje serio y estos espacios de formación, de capacitación y además de difusión que me parecen fundamentales y por sobre todas las cosas que atraviesa todo el territorio nacional. Esta invitación que nos decía Romina, que han llegado de distintas provincias, hacen que podamos fortalecernos para seguir trabajando en forma conjunta. Así que un poco contarles esta tarea que venimos desempeñando. No quiero robarle más tiempo a Fabiana y a Gabriela porque tienen que hacer todo ese desarrollo de capacitación, pero quiero que sepan que nosotros seguimos acompañando, seguimos aportando desde este lugar, desde la Secretaría CIMAT, todo nuestro conocimiento, todo nuestro esfuerzo y toda nuestra convicción de lo que un sistema de salud debería ser para el cuidado de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Así que les agradezco infinitamente, te agradezco Gladys, Romina, y las dejo a Fabiana y a Gaby para que inicien este espacio de capacitación. La licenciada Gabriela López
Es licenciada en enfermería, trabaja en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas desde hace 20 años, posee una vasta experiencia en cuidados críticos, es miembro del Comité de Bioética del hospital desde hace 12 años, y es coordinadora del área de donación de órganos y tejidos para trasplante en el Hospital Posadas junto al INCUCAI. A su vez, es coordinadora regional del curso superior de enfermería crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Saben que lo que yo iba a hablar, lo que iba a decir, en realidad que iba a introducir el tema, tiene mucho que ver con lo que dijo la doctora Paredes, y no lo planeamos antes. Es que claramente los trabajadores de la salud compartimos con los gestores de la salud los mismos intereses, las mismas inquietudes, las mismas preocupaciones. En definitiva, somos todos trabajadores. Algunos estamos en un lugar y hacemos determinadas tareas y otros están en otro lugar y hacen otras tareas como por ejemplo gestión. Entonces, que esté sucediendo esta capacitación tiene que ver con una decisión política. Porque, miren, hoy, en estos tiempos de incertidumbre, lo único que nos coloca, que nos da un poco de seguridad, es saber de qué se trata el asunto, de qué va el asunto, cómo lo manejamos, o por lo menos cómo intentamos manejarlo para que podamos cuidar a los pacientes, pero también nos podamos cuidar a nosotros mismos. Pero nadie puede obligar a nadie a capacitarse. Capacitaciones en Buenos Aires y en el resto del país hay muchas, pero nadie, ni las sociedades científicas se están ocupando activamente de las capacitaciones. Yo hablo mucho de la terapia intensiva, porque soy enfermera de la terapia intensiva, y sé todo lo que está haciendo la SATI desde la formación médica y la formación de enfermería. Están capacitando en todo el país. Ahora, que esas capacitaciones lleguen a las personas también depende del interés, de las ganas de las personas, pero también es de una decisión política de las instituciones, de los hospitales, de las instituciones que tienen la posibilidad de gestionar. Entonces, que hoy haya más de 100 personas acá y no sé cuántas tantas más en YouTube viendo esta capacitación, tiene que ver con un interés genuino de querer capacitarse. Y tiene que ver con que el otro día les decía, ¿no? Todos tenemos miedo. Bueno, pero tenemos que seguir trabajando con miedo. Yo me quedé pensando en algunas de las preguntas que nos hicieron los compañeros la semana pasada. Y dos preguntas tenían que ver con el personal de salud. Una que decía, bueno, ¿qué pasa con los compañeros que los auxiliares de enfermería, los asistentes geriátricos que hoy van a ser o están siendo convocados a ocupar lugares distintos y de mucha complejidad? Porque cierto es que hoy la vedette del asunto es la terapia intensiva, y la terapia intensiva requiere de mucha capacitación de especialistas, y un especialista en terapia intensiva, les decía la semana pasada, no se hace en una semana ni en 2 meses, se tardan un poco, por lo menos 2 años, pero se está poniendo toda la voluntad para que la mayor parte de los profesionales hoy tengan una mínima capacitación para que puedan actuar de manera segura para el paciente, pero también de manera segura para sí mismos. Al problema del miedo se suma el problema del estrés. Y nosotros ya veníamos estresados de antes, porque no es que nos empezamos a estresar ahora por el COVID, porque si no le echamos toda la culpa al COVID. El estrés ya lo teníamos de antes. Hay un alto porcentaje de estrés entre los trabajadores de salud. Cuando esto termine, va a haber una post-pandemia y ahí vamos a tener que trabajar mucho también para poder contener
a todos los compañeros que atravesaron este momento. Hoy es el momento de trabajar fuertemente con estrategias. Y las estrategias no dependen solamente de las instituciones, o mejor dicho, la gestión de las estrategias tiene como tres ramas, ¿no? Que es lo institucional, lo grupal y lo individual. Todos esos tres aspectos hay que gestionar para poder llegar a un resultado lo más amigable posible. Y cuando hablamos de las estrategias individuales, yo vuelvo a recalcar esto de sacarle el romanticismo al asunto. Nosotros no somos ni héroes, ni heroínas, ni soldados, ni estamos en una guerra, ni estamos en el frente de batalla. Somos trabajadores de la salud, somos profesionales de la salud, trabajando en un contexto particular, complicadísimo y diferente, porque nunca estuvimos en algo parecido. Y espero, por lo menos, lo que nos queda de vida, no volver a estar. Fabiana, en su presentación, la primera diapo dice, ¿quién cuida al que cuida? Y ¿saben qué? El primero que tiene que cuidarse es uno mismo. Yo me cuido para cuidar a mi equipo, para cuidar a mi entorno, para poder cuidar al paciente. Si yo me enfermo, quedo afuera. Y si yo me enfermo, se queda afuera el que estaba a mi lado, por ahí, que no estaba protegido. Entonces, pidamos lo que nos corresponde. Otra vez vuelvo a insistir y aprovechando también que está la licenciada Analía y Fabi, que ocupa estos espacios de CIMAT, en lo que es la negociación, pidamos lo que nos corresponde. Sepamos cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros convenios colectivos, porque eso también es parte del trabajador. A veces los trabajadores de la salud, los médicos, los enfermeros, pensamos que con nuestra experiencia profesional pasamos por la universidad, y entonces esto de los trabajadores es cosa de otro ámbito. No, somos todos trabajadores, con distintas expertices, con distintas responsabilidades, pero al fin somos todos trabajadores. Entonces, para poder cuidarnos, primero sepamos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. No nos conformemos, pero seamos proactivos. Dejemos de quejarnos en el vacío. Si no te gusta, y te lo vuelvo a repetir porque no sé si son las mismas personas, si te parece que este equipo de protección no es el que corresponde, bueno, decime por qué. Anda y decí por qué no corresponde, por qué no sirve. No porque no corresponde, porque a mí me dijo fulano que esto no sirve, o que tengo que usar 3 de esto para que me protejan. Conocer, saber, capacitarse, esa es la única manera en la que podemos pelear por nuestros derechos y también cumplir con nuestras obligaciones de una manera saludable y de una manera segura. Les vuelvo a decir lo que les dije la vez pasada. En pandemia no hay emergencia. Si no tenés tu elemento de protección, si no lo sabes usar, entonces no entres a la escena. Porque si te enfermas, no sirve de nada. Está la licenciada Fabiana Ojeda, que es licenciada en Higiene y Seguridad en el Trabajo, se desarrolla laboralmente en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. A su vez, ejerce función como delegada y paritaria de la Secretaría de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en el gremio PCN. Forma parte de varios espacios paritarios de diferentes organismos estatales, como en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Unidad de Información Financiera y la Sindicatura General de la Nación. También fue docente de la materia CIMAT
en la Tecnicatura de Enfermería en el Hospital Luciano y Mariano de la Vega del municipio de Moreno, provincia de Buenos Aires. Acá estamos. Bueno, ahora sí voy a compartir la presentación. Antes que nada les quiero comentar que esta presentación básicamente es una recopilación de información de organismos oficiales, del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, del CDC. La idea fue en realidad armar una presentación que contenga la información suficiente para hacerle llegar también a ustedes, para que les sirva también como un insumo para consulta diaria, ¿sí? Para cuando lo quieran consultar, por ahí seguramente les va a ser útil. Tratamos de meter toda la información posible relacionada a diversas actividades que se llevan a cabo dentro de un establecimiento sanitario, no solamente en la actuación de enfermería o la actuación médica, sino que tratamos de meter información suficiente justamente para poder brindar información a todo el equipo de salud. Estoy esperando que pueda... ¿Ahí se ve bien? Sí, estoy viendo por el teléfono que se ve. Perfecto. Bueno, primero, antes que nada, quería mencionar las medidas que ha llevado a cabo el gobierno respecto a esta situación de pandemia y en relación al cuidado de la salud de los trabajadores y las trabajadoras. El gobierno ha implementado un plan nacional de cuidados, ¿sí? El objetivo principal de este plan es guiar a las instituciones de salud, efectoras de salud, a realizar acciones para prevenir las infecciones por COVID-19 y las consecuencias indirectas que la pandemia ocasiona a la salud de los trabajadores. Los ejes principales de este plan tienen que ver con la calidad de atención al paciente, la seguridad y salud de los trabajadores, la capacitación, el entrenamiento y la supervisión en los procesos. Los procesos son todas las actividades que están involucradas dentro de la atención al paciente, en este caso de los pacientes COVID, ¿no? Vamos a centrarnos principalmente en esa patología, por supuesto, y tiene que ver justamente con eso. Un proceso es desde la entrada del paciente al triage, la primera atención inicial, hasta su traslado a realizarse una radiografía, como también así al ingreso a una internación. Esos serían los diferentes procesos que entran en juego, digamos, en toda esta atención. Y bueno, también tiene que ver con la vigilancia en la detección de casos confirmados y sospechosos de los trabajadores de la salud. Antes de ayer, hablamos un poco de esto, que era un caso confirmado y que era un caso sospechoso en el caso de los trabajadores de salud. Así que bueno, por eso también era necesario que nosotros hagamos hincapié en esas definiciones que son súper importantes, que tengan presente los trabajadores en cuanto a lo que tiene que ver con el cuidado de su salud en el trabajo, ¿no? Bueno, lo que refiere este plan también tiene que ver con la participación activa y un poco también tiene que ver con lo que decía recién mi mamá Gabriela y lo que dijo Analía al principio. Analía, bueno, es una representante, una referente sindical. Bueno, yo también soy delegada. Y bueno, esto de la participación, de la importancia de la participación de los gremios en estas cuestiones. Nosotros tenemos la potestad, por así decirlo, de participar en todas estas decisiones que tienen que ver con la salud y la seguridad en el trabajo, ¿no? En este caso, los trabajadores de la salud. También, bueno, habla de la participación activa. En el COE es Comité Operativo de Emergencia, ¿sí? Y también de las organizaciones científicas. Todas las disciplinas médicas tienen, por lo general, organizaciones científicas, ya sea la de terapia intensiva, neonatología, ¿sí? Y las universidades. Bueno, ahora les quiero mostrar algunas recomendaciones. Analía también en un principio habló de un manual que nosotros confeccionamos desde la Secretaría de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, seccional Capital, ¿sí? Donde pudimos confeccionar un apartado que es específico de los trabajadores de salud. Antes que nada, y este gráfico lo van a ver más adelante también, es muy importante. Esto
tiene que ver con la jerarquía de controles de riesgos o de peligros, ¿sí? En higiene y seguridad nosotros aplicamos mucho esto en lo que tiene que ver justamente con el control ante la presencia de algún peligro, ¿sí? En este caso, a modo de ejemplo, para que todos y todas podamos entender a qué nos referimos con respecto a esto, cuando hablamos de peligro en esta situación, estamos hablando del virus, ¿sí? El SARS-CoV-2 en este caso. Si nosotros aplicamos esta jerarquía de controles, entendemos que eliminar el peligro no vamos a poder porque el peligro está presente, el virus está presente, no lo podemos eliminar. Entonces tenemos que bajar un nivel más, que tiene que ver con la sustitución del peligro. O sea, en higiene y seguridad esto sería sustituir ese material o esa sustancia peligrosa, ¿sí?, que hace daño a la salud, por una menos peligrosa para que no impacte de tal manera a la salud humana. En este caso tampoco podemos aplicar la sustitución porque es algo que nosotros no podemos controlar, ni en la eliminación ni en la sustitución. El virus sigue presente. Entonces tenemos que pasar a las tres instancias que vienen, que tienen que ver con el control de ingeniería, los controles administrativos y los EPP. Los EPP son los elementos de protección personal. Dentro de la jerarquía de controles, los elementos de protección personal están en última instancia, ¿sí? Antes que nada, nosotros tenemos que aplicar elementos de controles de ingeniería y controles administrativos. En el caso del COVID-19, es una combinación de estos tres, ¿sí? En este caso no podemos dejar de lado los elementos de protección personal por la naturaleza también de las actividades. Entonces, sería una combinación que hay que utilizar en este caso. Y ahora vamos a ver por qué y dónde se aplicaría. Estas serían las recomendaciones generales para el equipo de salud. Por supuesto, el lavado frecuente de manos, previa colocación, especialmente previa colocación de elementos de protección y luego su retiro. Después vamos a ver igualmente cuáles son los momentos de la higiene de manos. La higiene respiratoria, la clase anterior también habíamos hablado de esto. No tocarse la cara, principalmente las mucosas, nariz, boca y ojos. Ya dijimos por qué, porque esas eran las vías de entrada del virus, ¿no? El virus ingresaba a través de las mucosas de la cara, ojo, nariz y boca, a través de las secreciones respiratorias. No realizar reuniones, justamente ¿para qué? Para evitar la aglomeración de personas y para también permitir que haya distanciamiento físico. No compartir utensilios, tazas, botellas, mate, esto también lo habíamos hablado anteriormente, también aplica para toda la comunidad en general, por supuesto, como nosotros estamos insertos en la comunidad, también se aplicaría a nosotros como trabajadores de salud. Es importante que en todas las instituciones sanitarias, centros de salud, haya cartelería indicando cuáles son las medidas preventivas dispuestas por el Ministerio de Salud, que es el organismo oficial en este caso, ¿sí? También es importante que haya cartelería donde se indique la obligatoriedad del uso de los elementos de protección personal y también señalar cuáles son los elementos de protección personal que tiene que usar el trabajador o la trabajadora en ese sector de trabajo, ¿sí? Por otro lado, también tiene que haber recipientes y tiene que haber todos los insumos adecuados para la gestión de residuos. En este caso, vamos a hablar de residuos patogénicos, que tiene que ver justamente con estos residuos que son peligrosos porque están relacionados a los agentes patógenos, ¿sí? Entonces vamos a gestionar todo lo que tiene que ver con residuos patogénicos. El color de las bolsas para gestionar estos residuos son las bolsas rojas, que seguramente las conocen. Por supuesto, la limpieza y la desinfección de superficies y objetos altamente tocados. Bueno, acá enumeramos los principales que podemos llegar a encontrar por ahí en un espacio de trabajo, en un consultorio, ¿sí?
Ahora, más adelante, vamos a ver el tema de la limpieza y desinfección en lo sanitario. Bueno, por supuesto, el distanciamiento social, la responsabilidad y conciencia social. Esto tiene que ver con los trabajadores, si hay un trabajador o una trabajadora que tiene síntomas compatibles con la enfermedad, no debería asistir a su lugar de trabajo. Debería dar aviso al área pertinente, ya sea medicina laboral, recursos humanos, a su superior inmediato, comunicarle que tiene síntomas de la enfermedad y no asistir, justamente para evitar el contagio a otros compañeros, ¿sí? Esto también es muy importante. Sí. Le voy a dar la palabra a Gabriela, que quiere acotar algo respecto a esto. Romina, por favor, ¿podrías habilitarle el micrófono a Gabriela? Ahí estamos intentando levantarle el sonido para que pueda participar Gabriela también. Ahí estamos, no sé, Gabriela, vos, si podés. Ahí está. Ahí lo tengo. Ahí va. Gabriela, Fabiana, al compartir el mismo espacio, si alguna tiene el sonido habilitado y otra persona está hablando, lo que va a suceder es el acople. Entonces, Gabriela, cuando hablas vos, fijémonos si Fabiana puede silenciarse, así no producimos acople y las podemos escuchar claramente, ¿sí? Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, Gabriela, te escuchamos muy bien. Bueno, perdón por las desprolijidades. Lo que quería acotar con respecto a esto de la responsabilidad de la conciencia social de los trabajadores y de esto de ir a trabajar con síntomas. Hace muchos meses que venimos trabajando, que se viene comunicando, que se viene hablando sobre este tema. Sin embargo, todavía la pregunta es, todavía hay compañeros que van a trabajar con síntomas. Entonces, ¿y esto saben por qué lo acoto? Porque el otro día vi en Facebook, hay una provincia donde hubo infectados, una provincia que tenía pocos infectados, y un trabajador de la salud fue a trabajar con síntomas. A mí lo que me llamó la atención fue cómo los comentarios que había abajo de esa presentación eran lapidarios con respecto al compañero trabajador. Hay algo que no nombré antes de que Fabiana empezara a hablar, que es el tema de la comunicación. En tiempos donde la comunicación parecería que está sobre la mesa y que todos sabemos de todo, y que todos deberíamos estar conociendo todo, y que se espera de que los trabajadores comprendan y conozcan y comprendan los protocolos, suceden estas cosas a 180 días de haber empezado el aislamiento. Entonces, la responsabilidad de la conciencia social, sí, es verdad, es cierto, nosotros como trabajadores debemos tenerla, pero también tenemos que entender que si hay un compañero que fue a trabajar con síntomas, algo no entendió, algo le está pasando a ese compañero que fue a trabajar con síntomas. Acá entran muchos factores, hay muchos factores, entre ellos, el factor fundamental es cómo se comunica, y también un factor que no se nombró en estos días, que es el pluriempleo. Y que en Argentina, Argentina es uno de los países, miren, ni en América, ni en Latinoamérica hay tantos trabajadores médicos y enfermeros que tengan la necesidad de tener tos. En Europa no existe. En Argentina, la mayoría, el gran porcentaje de médicos y enfermeros
tienen más de un empleo. Y esto ha sido, en tiempos de pandemia, uno de los mayores factores que han favorecido que el virus circule institución a institución. Y que también los compañeros se enfermen. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad y conciencia social, que no caigamos en esto de cuestionar o señalar al compañero con tanta facilidad. Bueno, prosigo yo entonces, dada esta aclaración, es importante porque, bueno, es una realidad que tampoco podemos dejar pasar, es importante también aclararlo. Bueno, como decía, bueno, el tema de la capacitación, tomando también un poco lo que decía Gabriela recién, el tema de la capacitación y la concientización es fundamental en relación a lo anterior, ¿sí? No es un factor individual y alejado de esto. Para que haya una responsabilidad, tiene que haber una capacitación, tiene que haber una concientización en el trabajador, en la persona, ¿sí? Eso es muy importante también, y en este sentido hay una obligación de por medio que tiene que ver también con la parte empleadora, ¿no? La parte empleadora se tiene que hacer responsable de esa capacitación para los trabajadores. Bueno, en relación, bueno, siguiendo con el tema de capacitación, los trabajadores tienen que ser entrenados obligatoriamente en el uso correcto de la colocación, retiro, conservación y cuidado de los elementos de protección personal. El tema de la colocación y el retiro de los elementos de protección personal es fundamental. Es fundamental. Yo si tengo elementos de protección personal y no me los puedo colocar y no me los sé quitar adecuadamente, es lo mismo que si no los tuviera puesto. Así que esto es importantísimo. Lo mismo que la conservación. Y ahora más adelante vamos a ver por qué. Bueno, ahora vamos a ver las medidas preventivas según el nivel de exposición. En este caso sería para un nivel de exposición bajo, ¿sí? Que sería para trabajadores de diferentes sectores que no asisten a pacientes con síntomas respiratorios. Hoy por hoy sabemos que cualquiera de nosotros puede ser un potencial infectado de COVID-19 porque hay casos asintomáticos en la comunidad. Eso lo sabemos y somos conscientes de eso. Sin embargo, se han diseñado, cuando hemos diseñado este manual, la situación epidemiológica no era la misma, ¿sí? Cabe aclarar eso, también era otra. Hoy por hoy los trabajadores y las trabajadoras utilizan los elementos de protección personal, tanto el barbijo como la protección ocular, permanentemente en los centros asistenciales. Eso también es para destacar y es como que hubo un cambio, ¿sí? Considerando los trabajadores asistenciales. El resto de los trabajadores, lo único que usan, o sea que no están en la atención al paciente, ¿sí? Cuando hablo de no asistenciales hablo que no están en la atención directa al paciente. Lo que sí usan son el cubreboca y nariz o barbijo social, ¿bien? Bueno, acá cuando hablamos de la organización de grupos a fin de mantener el distanciamiento social y disminuir la exposición ocupacional del virus, estamos hablando justamente de la medida de un control administrativo, ¿sí? Volvemos a la pirámide que les mostré hace un rato, tiene que ver con un control administrativo. Organizar grupos de trabajo tiene que ver justamente con esto. Si fuera posible, en el caso de la atención médica de diversas especialidades, implementar estrategias que no tengan que ver con el contacto a cara con el paciente. Por ejemplo, el seguimiento telefónico a través de videollamadas, principalmente de los pacientes que tienen por ahí patologías crónicas y que necesitan una atención y una vigilancia permanente del cuidado de su salud, ¿sí? En este caso se implementarían o se podrían implementar el seguimiento a través de la tecnología, ¿sí? Si fuera posible, obviamente. Esto tiene que ver también con un control administrativo.
Por supuesto, los elementos de protección personal con los que debe contar, como les dije hace un ratito, tiene que ver con el barbijo quirúrgico, ¿sí? En el caso de asistenciales estamos hablando, ¿no? Protección ocular, y ya vamos a ver cuál es la protección ocular. Guantes de examinación, que son las manoplas comunes, ¿sí? Bueno, los trabajadores, que no deben asistir a pacientes, como lo que les dije hace un rato, tienen que usar el tapabocas, mantener el distanciamiento social, bueno, higienizarse las manos y todas las medidas preventivas generales. No requieren otros elementos de protección personal. Estas serían las medidas preventivas para los trabajadores que sí asisten a pacientes con síntomas respiratorios o enfermos de COVID-19. También acá están involucrados los choferes de ambulancias, que trasladan justamente a los pacientes con sospecha o confirmados de COVID. ¿Sí? Esto sería ya un riesgo alto. En este caso, para la atención de pacientes con COVID o con sospecha de COVID, o sea, con síntomas respiratorios, es importante que en los hospitales, en los centros asistenciales, hayan habitaciones y sectores de aislamiento de contacto y de transmisión por gota. COVID-19 es una enfermedad que es de aislamiento de contacto y transmisión por gota. Por eso se utilizan los elementos de protección personal que se deben utilizar, como son los guantes, la protección ocular, el barbijo quirúrgico y el camisolín. ¿Sí? Es importante también delimitar áreas sucias y limpias. Estas dos medidas también tienen que ver con una medida administrativa, un control administrativo. ¿Sí? Los trabajadores que deban retirar o manipular ropa contaminada tienen que utilizar insumos adecuados para esto, recursos adecuados que tienen que ver con las bolsas y los carros. Las bolsas tienen que estar cerradas. Si es posible tener carros para manipular la ropa sucia o contaminada, tienen que ser con tapa para que eso esté cerrado herméticamente. Es muy importante porque eso es un material que se va a trasladar por todo el hospital. Entonces es importante que se mantenga ese cerramiento, digamos. Después, con respecto a, bueno, como dije, lo mismo, organizar los grupos de trabajo, como las medidas anteriores. Los elementos, bueno, lo que le decía hace un rato, estos son los elementos de protección personal. Ahora sí, estas son las medidas preventivas para un riesgo muy alto. El riesgo muy alto, en este caso, es en las tareas donde se generan aerosoles. ¿Cuáles son las tareas que se generan aerosoles? Tiene que ver con la intubación, la aspiración de secreciones, ¿sí? La ventilación manual, que sería con un ampú, la toma de muestra de hisopado nasofaringio, cuando se hace el PCR, ¿sí? El hisopado, el famoso hisopado que todos conocemos. En esas situaciones hay riesgo de aerolización. Por eso es importante cumplir con estas medidas preventivas. Por supuesto, lo mismo que lo anterior, disponer de habitaciones y sectores para aislamiento respiratorio, ¿sí? Por lo general, este tipo de tareas se realiza en el área de terapia intensiva. Por lo general, esto no quiere decir que en otras habitaciones, en otros sectores de aislamiento no se realicen, porque de hecho se pueden intubar pacientes en una habitación donde está, por una situación de emergencia. O sea, no siempre tiene que ser, por lo general se da en una terapia intensiva, pero tampoco es una regla. Bueno, también es importante delimitar áreas sucias y limpias, ¿sí? Bueno, también el tema de la organización de grupos de trabajo para disminuir la exposición ocupacional al virus, ¿sí? Esto es importante porque de esta manera lo que se va a permitir es que siempre haya un plantel de reemplazo, en el caso de que haya un contagio masivo de un turno, ¿sí? Por eso es importante organizar grupos de trabajo. Bueno, en el caso de los laboratorios, acá se habla de un nivel 3 de bioseguridad. Un nivel 3 de bioseguridad tiene que ver con cumplir con todas las medidas de seguridad para seguridad biológica. Por ejemplo, tener una campana de flujo laminar, que eso tiene una extracción
de aire, tiene un filtro, ¿sí? El trabajador por lo general hace la tarea dentro de esa campana de flujo laminar. Pero bueno, y hay otras cuestiones que tienen que ver con los elementos de protección personal, la señalización que tiene que ver en ese laboratorio, es de más complejidad, digamos, no es un laboratorio común. También otra medida que se puede implementar, en este caso para la toma de PCR, el hisopado, es la implementación de una cabina, ¿sí? Para aislar al trabajador del paciente. Esto sería una medida de ingeniería. Esto lo digo para que vayamos teniendo en cuenta lo primero que les había explicado en relación a la jerarquía de controles. La cabina de seguridad biológica y la cabina de hisopado son medidas de ingeniería. Bueno, por supuesto, una ventilación adecuada, puede ser natural o mecánica. No hay evidencia aún que la ventilación mecánica sea más efectiva para el caso de COVID-19, como también para el caso de otras patologías, de otros coronavirus. No hay evidencia de que sea más efectiva la ventilación mecánica que la natural. Pero sí tiene que haber una buena ventilación natural. Los elementos de protección personal, guantes, también comunes, no tienen que ser quirúrgicos. Camisolín, hemorrepelente, o camisolín común más delantal plástico en el caso de que no haya. Los hemorrepelentes son los que se usan en quirófano por lo general. Protección ocular, puede ser antiparras o máscaras faciales, ¿sí? Las máscaras faciales son las que cubren toda la cara. Eso sería una protección ocular también. Y en este caso, no barbijo quirúrgico, pero sí respirador N95, que ahora vamos a ver las particularidades de este respirador. Las precauciones estándares tienen que ver con las precauciones generales de bioseguridad que se aplican en los establecimientos sanitarios. Tiene que ver con un principio de universalidad, por eso hablamos de todo para todos, ¿sí? Todos tienen que cumplir con estas medidas para todos los pacientes, pensando que todos los pacientes son potenciales, están potencialmente infectados por cualquier tipo de patología, ya sea de serología positiva, como tener HIV, hepatitis, ¿sí? O en este caso tener COVID-19. Eso sería el principio de universalidad. Todas las medidas para todos los pacientes, por todos los trabajadores. Como decía recién, se aplica sangre a todos los fluidos corporales, bueno, excepto el sudor, tenga o no sangre visible, a la piel no intacta y a las membranas mucosas. Bueno, las medidas que tienen que ver con las precauciones estándares, la higiene de manos, la higiene respiratoria también, que ya hablamos hace un rato, el uso de los equipos los elementos de protección personal según la evaluación de riesgo. Recién lo que hicimos, hacer ese repaso de un riesgo bajo, alto y muy alto, eso es una evaluación de riesgo. Lo que se hace es evaluar el nivel de exposición ocupacional que puede tener el trabajador con respecto a ese peligro, ¿sí? El descarte seguro de materiales cortopunzantes, esto tiene que ver con la utilización de los dispositivos adecuados para eso, que son los descartadores, por lo general, que son recipientes que tienen que ser resistentes, que tienen que tener una boca ancha, que tienen que ser resistentes, como dije recién, ¿sí? Esto es para eliminar todo lo que tiene que ver con agujas, bisturí, ¿sí? Todo lo que sea cortopunzante. Limpieza del entorno hospitalario, por supuesto. Esto es importante también para evitar las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Bueno, acá viene el lavado de manos. Le voy a dejar a Gabriela para que explique el lavado de manos con agua y jabón y con alcohol en gel. Así les hace una demostración también. De nuevo. Bueno, teníamos pensado en realidad mostrarles, ahí les va a quedar el link de un video que Fabiana hizo justamente para CIMAT, de colocación y retiro de los elementos de protección. No lo podemos compartir porque estuve renegando y vamos a perder tiempo, pero básicamente
¿se acuerdan que Fabi la semana pasada les explicó de la importancia de lavarse las manos con agua y jabón? El lavado de manos es algo que los trabajadores de salud debemos hacer todo el tiempo. Y es algo que en los últimos tiempos lo empezamos a hacer como se debe, con mucha frecuencia, y ese lavado de manos también salió de la institución y se trasladó a la comunidad. Hoy en nuestras casas todos nos lavamos las manos como si estuviéramos en un hospital. Pero el lavado de manos es algo que de lo que vamos a hablar hoy y de lo que vamos a volver a hablar cada vez que tengamos un encuentro. Porque si nos laváramos bien las manos, no deberíamos estar repitiendo todo esto nuevamente. Y si nos laváramos las manos con mucha frecuencia, bajaría enormemente la tasa de infecciones intrahospitalarias y todavía nos queda largo camino por recorrer. Siempre estamos haciendo renegar a nuestros compañeros, nuestros colegas del comité de infección. Bien, ¿cómo nos vamos a lavar las manos correctamente? El lavado de manos tiene que durar entre 40 y 60 segundos. Yo acá tengo alcohol en gel, pero vamos a suponer que en vez de alcohol en gel esto fuera jabón. Primero nos vamos a mojar las aguas de las manos. Disculpen, vamos a hablar de cosas que parecen obvias, pero es un protocolo lavarse las manos, y hay que lavárselas correctamente para que dé resultado, porque si uno se las lava a medias, cree que las tiene limpias, y en realidad no. Entonces, nos vamos a mojar las manos con agua primero, vamos a colocar el jabón, y vamos a empezar, yo ahora voy a usar alcohol en gel, y vamos a empezar frotándolas entre sí. ¿Bien? Luego, vamos a ver si se nota bien, entrecruzar los dedos de una mano, entrecruzar los dedos de la otra. Bien. Luego, vamos a hacer el movimiento a ambos lados. Luego el pulgar, y todo esto tiene un porqué, porque son los sectores, cuando uno se lava las manos, normalmente hace así, 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 y hay un montón de sectores donde las bacterias quedan, los virus quedan y les pasa desapercibido. Entonces por eso hacemos hincapié en estos movimientos. Y luego las puntitas de los dedos, ¿bien? De ambas manos. Si es alcohol, acá se termina, y si es agua, las ponemos debajo de la canilla, nos enjuagamos, tomamos papel, nos secamos, con el mismo papel cerramos el grifo y tiramos el papel. Ese es el lavado de manos. Vamos a tener una clase de lavado de manos, practiquen lavado de manos todo el tiempo, y acuérdense de los lugares de estos lugares que son muy importantes. Acá quedan guardados los microbios, los virus, las bacterias, en estos lugares. Por eso el lavado de manos tiene un porqué, el procedimiento. ¿Sí? La limpieza con alcohol en gel es lo mismo, lo único que cambia es que al final no hay enjuague. Van a ver que entre 40 y 60 segundos es lo que dura el alcohol en gel activo, sin secarse. Por eso no es alcohol solo, por eso el lavado, la higiene de manos tiene que ser con alcohol en gel, porque el alcohol se seca más rápido, y si no, alcohol diluido en agua, para que el tiempo de duración sea el que alcance para lavar. Estos son los 5 momentos del lavado de manos. ¿Cuándo nos lavamos las manos? ¿Cuándo? Antes de realizar una tarea séptica. Antes del contacto del paciente, perdón. Antes del contacto. Yo me lavo las manos antes de ponerme los elementos de protección.
que ese es el momento previo al contacto del paciente. Después de hacer una tarea séptica, después del riesgo a exposición a fluidos corporales, y no estoy diciendo, fíjense que no estoy diciendo después de la exposición a fluidos, después del riesgo a haber tenido exposición, después de haber tocado al paciente y después de haber tocado el entorno del paciente, la mesita, la baranda, el botoncito para levantar la cama, la manija para levantar la cama, el pie del suelo, todo eso es entorno del paciente. En todos esos momentos, en esos 5 momentos, me tengo que lavar las manos. Ustedes dirán, pero me estoy lavando las manos todo el tiempo. Y sí, nos lavamos las manos muchísimas veces. Por eso las manos, aparte de estar limpias, tienen que estar protegidas, cuidadas. Tenemos que usar elementos que las protejan, cremas humectantes, fuera de estar en contacto con el paciente, obviamente. Sí. Bien. Estas son las recomendaciones en realidad en relación a los elementos de protección y que se toman según las recomendaciones del Ministerio, que se toman según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Que deben ser llevadas a cabo por el personal de salud para la asistencia de casos sospechosos y casos confirmados de COVID-19. Y que cada trabajador de la salud dedicado a la asistencia debe disponer para el correcto resguardo, optimizando el buen uso y la sustentabilidad del recurso. Bien, ¿qué es esto? Del correcto resguardo, optimizar el buen uso y la sustentabilidad del recurso. Después, ahora Fabi les va a explicar bien detalladamente, pero hablando en criollo es, si tengo un barbijo, un N95, que sé que no ha sido creado el N95 para ser reutilizado, esa es la verdad. No ha sido creado, ha sido creado para usarlo y tirarlo. Pero nosotros no alcanzan y entonces lo tenemos que reutilizar. Bien, el correcto resguardo es que cuando te lo sacás, lo vas a meter en una bolsita de papel, y estés sacando letra médica, me está diciendo, pero bueno, después se lo repito. Pero este es un ejemplo. Que no lo vas a meter en una bolsa de nylon, que no lo vas a doblar, que no le vas a romper la barrera protectora, que no lo vas a tocar por fuera, porque si no te contaminás. Y eso también tiene que ver con el correcto uso. El correcto uso es que te vas a poner solamente un barbijo N95 si vas a trabajar con aerolizaciones, si no vas a usar un barbijo quirúrgico. Y no vas a, salvo, y después va a dar esas aclaraciones todavía, después va a hablar de estas excepciones, pero son excepciones. Si te pones un N95, encima no te vas a poner un quirúrgico, o 2 N95 o 3 quirúrgicos, porque así estamos utilizando mal el recurso, estamos desperdiciando un recurso que es finito. Bien. Bueno, sigo yo. Bueno, toda la pantalla. Bueno, acá lo que vemos, esto lo pueden encontrar, es importante que les diga, en la página del Ministerio de Salud. En la página del Ministerio de Salud van a encontrar toda la información necesaria y todas las recomendaciones que se dan para todas las actividades que se llevan a cabo en un centro de salud, ya sea recomendaciones de elementos de protección personal, para la atención odontológica, para la limpieza y desinfección, para el manejo de cadáveres, que ahora lo último lo vamos a ver también a esto, para los laboratorios. Todas las recomendaciones están en la página del Ministerio de Salud, en la parte que dice información para el equipo de salud, ¿sí? Acá lo que ven es elementos de protección personal por trabajador, o sea, también por nivel de exposición ocupacional, como habíamos dicho hace un ratito. Bueno, acá tienen los vigiladores de triage, los camilleros, los enfermeros, ¿sí? Cuáles son los elementos que tienen que utilizar.
Recuerden que esto está relacionado, repito, con el nivel de exposición, ¿sí?, ocupacional. Los elementos de protección base son los guantes, el camisolín, los guantes comunes, ¿sí?, los que se usan las manoplas, lo que les llamamos generalmente así, el barbijo quirúrgico y la protección ocular, ¿bien? Barbijo quirúrgico o N95, dependiendo si hacemos una tarea que realiza, que genera aerosoles o no, ¿sí? Médicos, ¿sí?, y personal que maneja ropa. O sea, la gente que trabaja en lavadero o que va a retirar las sábanas a los pisos, esa es la gente que maneja la ropa. Personal de limpieza, también, cuáles son los elementos que tiene que utilizar el personal de limpieza. El personal de limpieza tiene que utilizar los mismos elementos porque entra a la habitación donde hay un aislamiento de contacto respiratorio, entonces tiene que usar todos los elementos de protección personal que tiene que usar, por ejemplo, a un enfermero o un médico que ingrese a esa habitación. O sea que los guantes, el barbijo quirúrgico, el camisolín y la protección ocular. Personal de laboratorio, de cocina. Personal de cocina no requiere elementos de protección personal. Quedaría a consideración el tema del uso del tapaboca-nariz, ¿sí? En las cocinas hay que considerar ciertas cuestiones que tienen que ver con el uso de este elemento. Recordemos que no es un elemento de protección personal si lo usa una sola persona, sino que lo tiene que usar el colectivo de los trabajadores que estén en ese lugar. Es importante que en este lugar de trabajo las personas mantengan una distancia adecuada. Hay que considerar también que en las cocinas hay una temperatura elevada por lo general, entonces hay que pensar también en el bienestar del trabajador a la hora de incorporarle, darle un elemento de protección personal. Me quedé ahí medio pillada. Hay que pensar en todos esos factores, porque no es solamente dar un elemento de protección personal por darlo, ¿sí? Hay que tener en cuenta todos estos factores desde las medidas de ingeniería, como dije en un principio, la organización del trabajo que tiene que ver con el control administrativo y por último el elemento de protección personal en el caso de los trabajadores no asistenciales, o sea que no tienen una asistencia directa con el paciente, como es el caso del personal de cocina, ¿sí? En el caso del personal administrativo también lo mismo, hay que tener estas consideraciones. No van a tener una atención directa al paciente, pero van a estar trabajando en un ambiente donde hay otros compañeros, entonces por ahí tiene que primar el tema del distanciamiento social, el tema de la ventilación del ambiente, la higiene de manos, la limpieza de las superficies y de los objetos, ¿sí? Esas cuestiones hay que tener muy bien en cuenta antes de asignar un elemento de protección personal. Porque además otra cosa, también lo que tenemos que pensar en esta situación de pandemia, que es un poco también lo que dijo mi mamá hace un rato, es la disponibilidad de recursos. Hay recursos que son finitos, como es el caso, por ejemplo, del N95. Y en estas situaciones todos los recursos pasan a ser finitos porque en algún momento se pueden llegar a agotar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando aconsejamos o recomendamos un elemento de protección personal a áreas donde no son asistenciales, donde no tienen una atención directa al paciente, ¿sí? Y hablo por ahí de lugares de trabajo en general. Yo por lo general veo varios protocolos que tienen que ver con justamente medidas preventivas de lugares que no son asistenciales o que no es un centro de salud. Y por ahí, por esto de que pensar que más elementos de protección personal le doy al trabajador, más lo voy a cuidar y más protegido va a estar, cuando en realidad por ahí no es necesario y por ahí lo estoy perjudicando porque le estoy agregando cosas al trabajador, no va a tener un bienestar, va a estar incómodo. Entonces hay que agotar primero las otras instancias, en el caso de los no asistenciales. Y cuidar estos recursos para el personal de salud que sí los necesita. Bueno, acá está la secuencia de colocación de los elementos de protección personal, ¿sí? Esto es muy importante, porque no es
me los pongo como los encuentro, me los pongo. No. Primero, lo primero y fundamental es la higiene de manos. La higiene de manos en este caso es primordial. Tengo que lavar correctamente las manos. En este caso, que puede ser con agua y jabón mejor, ¿sí? Porque me hago un lavado más completo, digamos, pero no quiere decir que sea menos efectivo con el gel. Pero en este caso es preferible, si tengo la disponibilidad de tener agua y jabón en el lugar de trabajo, lo voy a hacer con agua y jabón. En segundo lugar, viene la colocación del camisolín. Después les vamos a pasar un video que muestra, bueno, recién Gabriela les dijo esto, mi madre, de cómo se coloca y se retira correctamente estos elementos de protección personal. Camisolín, barbijo común o N95, según sea la tarea. La protección ocular, ¿sí? Es importante que el barbijo o el N95 lo ajusten bien acá, ¿sí? El ajuste nasal sería para que quede bien sellado. En el caso del N95, ahora vamos a ver cuáles son las recomendaciones para su colocación y cuidado, y también hay un ajuste, hay una prueba que hay que realizarle al N95, que ahora lo vamos a ver. En cuarto lugar viene la protección ocular, que puede ser una antiparra o puede ser una máscara facial. Y por último, me coloco los guantes, ¿sí? O antiparra, perdón, es o antiparra o máscara facial. Y digo esto porque hemos visto muchos compañeros que usan las dos cosas, que ahí estamos desperdiciando un recurso. Y si tenés anteojos, no sustituye a la protección ocular. El anteojo no protege. Bueno, acá van a ver el retiro de los elementos de protección personal. Primero, por supuesto, los guantes porque están contaminados, ¿sí? Yo primero me tengo que deshacer de los guantes porque van a estar en mayor proporción contaminados porque trabajé con las manos. Después hay una forma de retirarse los guantes, siempre por el lado de adentro, ¿sí? Hay que enrollarlos y después tirarlos. Luego de eso me voy a lavar las manos con alcohol en gel, voy a hacer un lavado de manos y voy a proceder al retiro del camisolín. El camisolín también siempre lo tengo que tomar por el lado interno, ¿sí? Por la parte interna, no por fuera porque está contaminado. Siempre tiene que ser por atrás. ¿Bien? Todos los elementos de protección personal me los voy a retirar por atrás. El camisolín lo voy a enrollar también de una manera segura, siempre del lado interno, y lo voy a tirar en la bolsa de residuos patogénicos. Todos estos elementos, bolsa de residuos patogénicos. Luego viene, es importante esto que voy a decir ahora. Si yo estoy en la habitación del paciente, estos elementos me los quito adentro de la habitación del paciente, guantes y camisolín. Afuera de la habitación del paciente me retiro el barbijo y la protección ocular. En el caso de la colocación, antes de ingresar a la habitación del paciente, ya tengo que estar vestido, ¿sí? No me puedo vestir adentro de la habitación del paciente. Como decía, luego viene el barbijo, que también tiene que ser por las tiras, ¿sí? En este caso, luego del retiro del camisolín, me puedo higienizar de nuevo las manos, también, para manipular el barbijo, o el N95, siempre por atrás, siempre por las tiras, ¿sí? Me lo voy a sacar. Y luego voy a proceder al retiro de la protección ocular. La protección ocular, que también tiene que ser por acá atrás, ¿sí? De esta manera me retiro la protección ocular, así como yo me estoy retirando los anteojos, ¿sí? Después voy a proceder a limpiar esa protección ocular con alcohol al 70%. Bueno, acá van a ver una estimación que establece la Organización Panamericana de Salud, una estimación de la cantidad de elementos de protección personal por paciente por día, ¿sí?
Esto es un número, digamos, estándar y ideal, pero bueno, sería lo ideal. Serían 25, bueno, camisolines por esta información igual se la vamos a pasar para que la tengan. Bueno, los barbijos quirúrgicos, acá van a ver cuáles son las consideraciones de los barbijos quirúrgicos. Este material también está en el manual de recomendaciones. Acá, bueno, decimos que los barbijos quirúrgicos están destinados para el personal de salud y para los pacientes que ingresan, por ejemplo, al triage, que tienen síntomas respiratorios o que son COVID-19 positivos. Esos pacientes tienen que utilizar barbijo quirúrgico, ¿sí? Cuando es un paciente con sospecha de COVID o tiene síntomas respiratorios, se le indica un barbijo quirúrgico. Bueno, el barbijo quirúrgico, sirve para bloquear e impedir la inhalación de gotas más grandes de partículas respiratorias. Recordemos que, como vimos en la primera clase, las gotas respiratorias del SARS-CoV son grandes, o sea, son mayores a 5 micrones. Entonces, el barbijo quirúrgico es efectivo para proteger de este virus. Bueno, ya vimos hace un rato cuándo lo tenemos que utilizar. Ahora, por lo general, los trabajadores asistenciales lo usan en todo momento. Y bueno, los pacientes con síntomas respiratorios. Y bueno, acá puse de qué material tiene que ser de tela no tejida, de polipropileno. Bueno, es de un único uso, de uso personal, por supuesto. Lo debemos colocar y quitar correctamente. No lo debemos guardar en los bolsillos ni en los bolsos. Y se tiene que desechar, por supuesto, en un recipiente de residuos patogénicos. Bueno, ahora vamos con el N95. N95. El N95 es un respirador, no es un barbijo, ¿sí? Generalmente este elemento de protección personal se utiliza en la industria, pero bueno, ahora hay diseños que son exclusivos para uso médico, se lo llama así. La marca 3M tiene varios modelos que están destinados para el uso médico. Es un respirador que tiene un filtro y que sirve para trabajar con tareas que generan aerosoles, o sea que bloquea e impide el ingreso de partículas más chicas, más chiquitas que las que vimos anteriormente, porque están aerolizadas. En el caso sería, como dije anteriormente, en el caso de intubación, de aspiración, del hisopado. ¿Por qué del hisopado? Porque el paciente, cuando se le hace el hisopado, tose. Entonces, cuando un paciente tose, hay una aerolización. Entonces, por eso es importante el uso del N95 en el caso de los hisopados. Acá, bueno, les puse de qué material debe ser, pero es un ejemplo, es un modelo de 3M. Bueno, es importante esto, para que el trabajador lo utilice tiene que tener, debe estar aprobado por NIOSH. NIOSH es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Estados Unidos. Trabajan con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, ¿sí? El CDC. Entonces, por lo general recomiendan N95 en lugar de FFP2. FFP2, que van a ver también que es una opción para usar, es un respirador, pero trabaja con normas europeas. El N95 se maneja con normas de Estados Unidos. Bueno, el trabajador para utilizarlo no tiene que tener patologías, por ejemplo, cardíacas y respiratorias. Eso es importante y por lo general no se dice. Tiene que tener una aprobación médica. No está indicado para pacientes justamente por eso también, ¿sí? Y para niños tampoco. Los niños no pueden usar N95 ni ningún tipo de respirador. Bueno, obviamente el trabajador tiene que saber cómo colocárselo y sacárselo. Tiene que realizar el sellado, que puede ser por inhalación o exhalación, que eso es presión negativa o positiva, que yo lo hago a través de la inhalación, inhalo, y el respirador tiene que quedar pegado un ratito, ¿sí? En ese caso va a estar seguro. En el caso de que sea por exhalación, voy a exhalar y voy a cerciorarme de que no haya ningún escape. O sea que va a quedar un poco expandido.
No tiene que tener vello en la cara para ser utilizado, justamente para que tenga un buen sellado. En el caso de los masculinos, tienen que estar afeitados. En el caso de, bueno, por supuesto, tener el cabello recogido, todos los trabajadores. Y acá está el tema del uso extendido, ¿sí? En el caso de pandemias y por enfermedades respiratorias, ¿cuál es la duración? Son 15 días en jornadas de trabajo menores a 7 horas, ¿sí? Y cuando hay una jornada mayor a 7 horas, dura 7 días, o sea que una semana aproximadamente. Es de uso personal, como dije, y hay que prestar atención en la conservación. ¿Cómo se conserva? Se conserva en una bolsa de papel o en una hoja de papel. Lo que hay que evitar es que se humedezca, porque si no se daña el filtro. Por supuesto que si está húmedo, si está visiblemente sucio, hay que cambiarlo. No puede seguir siendo utilizado. Bueno, acá van a ver modelos de N95. Ustedes van a ver el N y el 95. ¿Qué significa la N? La N significa en realidad la resistencia al aceite del respirador. En realidad a nosotros no nos va a interesar mucho eso en salud. Esto está más diseñado para industria, como les dije anteriormente. A nosotros lo que nos va a interesar es el número, ¿sí? Porque el número indica el porcentaje de filtrado de partículas, ¿sí? Vemos que tenemos otros que filtran más, por ejemplo el N100, el N99, ¿sí? Pero bueno, el N95 está aprobado también por la NIOSH, como dice ahí, y bueno, y está utilizado, digamos, está indicado, digamos, para el uso médico y es efectivo para este tipo de patologías. Bueno, acá van a ver otros ejemplos. Acá está lo del control de sellado que les decía anteriormente, es eso. Acá van a ver cómo colocárselo y cómo quitárselo. Es muy importante cómo saber colocárselo y cómo quitárselo sobre todo. Cuando nos sacamos el N95 no lo tenemos que tocar del lado de enfrente porque está contaminado, ¿sí? Como dijimos anteriormente, siempre por detrás me lo tengo que sacar, ¿sí? Es muy importante esto, no lo tengo que tocar acá y me lo tengo que sacar por detrás, ¿bien? Primero me saco la parte inferior y después la parte superior y salgo. Acá está lo que les anticipaba Gabriela hace un rato, que tiene que ver con ciertas recomendaciones que hace el CDC, que tiene que ver con los elementos de protección personal en etapas en capacidad de crisis. O sea, lo que vamos a ver ahora, es importante aclarar, es el peor escenario con el que nos podemos encontrar. Es cuando no hay insumos, no hay, ¿sí? Este sería el peor escenario, y esto es importante aclararlo, porque vamos a ver recomendaciones que por ahí van a decir, no, eso no se puede hacer, no se puede hacer, pero en el caso de una capacidad de crisis, en una situación límite, cuando no tenemos recursos, cuando ya están agotados, son cuestiones que se consideran, ¿sí? Pero es importante y es fundamental que yo haga este comentario. Voy a volver a esto, es importante considerar esto en principio, ¿sí? Yo tengo que agotar todos los controles habidos y por haber para llegar a esta situación. Voy a tener que implementar todos los controles, ¿sí? Es muy importante reforzar los controles de ingeniería y reforzar los controles administrativos cuando yo llegué a esta situación de crisis. Con respecto al N95, lo que sí dice es que se puede hacer un uso extendido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo en una habitación varios pacientes internados por COVID-19, en un mismo lugar puedo utilizar el mismo respirador. Eso es un uso extendido. Hay que limitar la contaminación de la superficie del respirador, o sea, del frente, ¿sí? Para esto, supongamos que yo tengo más barbijos quirúrgicos que N95, puedo utilizar un barbijo quirúrgico adelante del N95 para que me dure más, ¿sí? Si no, una máscara facial.
que esa es una buena opción, porque yo me estoy protegiendo, estoy teniendo una protección ocular y al mismo tiempo estoy protegiendo el barbijo, el respirador N95. Entonces esa es una buena opción. Bueno, el cuidado en su conservación, lo que dije anteriormente, ponerle una bolsa de papel, cuidar que no se humedezca, ¿sí? Importante la higiene de manos para no contaminarlo más. No tocar el interior, por supuesto, para evitar la contaminación. Y la utilización de los guantes para la colocación de los respiradores que ya hayan sido utilizados por el tema de no contaminarlos más, ¿sí? Protección ocular. Dije, antiparras o máscara facial. El peor escenario, aclaro, siempre, el peor escenario. Lo ideal es utilizar elementos reutilizables. Por lo general, estos elementos son reutilizables. Priorizar su uso para actividades que generan aerosoles o que haya riesgo de salpicadura, ¿sí? Por ejemplo, intubación, muestra de hisopado nasofaringeo, ¿sí? Esas tareas que dije anteriormente que generan aerosoles. Y utilizar en contacto cara a cara prolongado o cercano con un paciente potencialmente infeccioso es inevitable, ¿sí? En esta situación. Batas o camisolines, el peor escenario, aclaro de nuevo. Uso extendido también, si yo tengo pacientes internados en el mismo lugar, con la misma patología, puedo llegar a utilizar el mismo camisolín. Pero siempre el peor escenario, ¿sí? Priorizar también para actividades donde haya generación de aerosoles. Repito de nuevo, por lo general esto se utiliza en la terapia intensiva. Por lo general esto se puede llegar a aplicar en una terapia intensiva, ¿no? Bueno, las batas quirúrgicas deben priorizarse para procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos estériles. Considerar otras alternativas, también el peor escenario, como batas lavables y otras desechables, o sea que sean de menor calidad, como las que se dan a los pacientes para ingresar al quirófano. Los guantes, otra vez, peor escenario, sí, el peor escenario. Tener prioridad para su uso durante actividades cuando se recomienda guantes para proteger las manos en situaciones potencialmente peligrosas, o sea, en el contacto con sangre y fluidos corporales, y también la generación de aerosoles. Considere la utilización de guantes que no sean desechables y que sean utilizados para otras cosas, ¿sí? Y el uso extendido de guantes. Este es el peor escenario, y repito de nuevo porque es el peor escenario. No hay guantes, ¿qué hacemos? Uso extendido de guantes en una terapia. Lo que se hace acá es una higiene de manos en el guante. Es más recomendable agua y jabón que alcohol en gel, por el tema del daño del látex. Pero aclaro de nuevo, este es el peor escenario cuando no hay insumos. Bueno, vamos a pasar a la limpieza y desinfección. Bueno, la limpieza y desinfección son dos cosas diferentes. Es la eliminación, la limpieza es la eliminación por arrastre de toda suciedad. Antes de hacer una desinfección hay que hacer una limpieza. Es muy importante hacer una limpieza porque es la remoción de la suciedad. Hay dos tipos de limpieza, rutinaria y terminal, ¿sí? La rutinaria es la que se hace todos los días, la terminal es la que se hace en profundidad cuando el paciente se da de alta o cuando fallece, por ejemplo, ¿sí? O cuando es trasladado del hospital. Bueno, acá tiene algunos principios generales de la limpieza. La desinfección es un proceso donde se elimina todo, ¿sí? Todo el resto. Esto se hace, como dijimos anteriormente, con lavandina por lo general o también con alcohol. Acá tienen las diluciones del hipoclorito de sodio, lavandina. No, habían preguntado mucho esto la vez anterior. Bueno, acá está explicado muy fácil. Supongamos que tenemos lavandina con una concentración de 55 gramos litro. Es importante que veamos siempre la etiqueta, ¿sí? Que siempre todos los recipientes estén etiquetados. Es fundamental, ya sea en nuestras casas como en el hospital, ¿sí? Es importante esto, porque sabemos
podemos identificar la sustancia química y además saber la concentración. En el caso de que sea una concentración de 55 gramos litro, ¿sí? Sería en 1 litro de agua 2 cucharadas soperas de lavandina. Si es menor la concentración, va a ser el doble en 1 litro de agua. O sea que 4 cucharadas soperas, ¿sí? Por lo general, en 10 litros de agua se coloca un pocillito aproximadamente de lo que es la bandera. Acá igual lo van a tener y se van a tener la información para que lo tengan en cuenta. Bueno, acá van a tener recomendaciones para la limpieza del material sanitario. Esto lo tienen en la página del Ministerio de Salud también, ¿sí? Está todo detallado ahí. Todo lo que tenemos que limpiar, los objetos altamente tocados, las superficies, como había dicho también en un principio. Bueno, todo lo que tiene que limpiarse, ¿sí? Y eso. Limpieza de superficies y ambientes. Se tienen que hacer principalmente de las zonas más limpias a las más sucias, ¿sí? Tiene que ser una limpieza húmeda, nunca en seco. La limpieza hospitalaria siempre es húmeda, no en seco. No se barre, no se usa plumeros, ¿sí? Siempre tiene que ser en seco. Y en este caso tiene que limpiarse a fondo más de 1 minuto las superficies, ¿sí? Y otra cosa importante, no hay que rociar, porque eso genera aerolización también. Entonces lo que hay que hacer es humedecer el paño con la solución y limpiar de esa manera. La frecuencia de limpieza la van a encontrar acá, son 2 limpiezas terminales y una por turno, al menos una por turno. El tema de la limpieza y desinfección va a ser la misma que se mantiene por lo general en la institución. Bueno, acá van a tener algunas recomendaciones en la ropa, en la limpieza de ropa y textiles, ¿sí? Lavadero. Bueno, la ropa, por ejemplo, si ustedes se llevan su ropa para su casa, los guardapolvos o los ambos, para lavar en su casa, porque supongamos que no hay disponibilidad de un lavadero en el hospital, la van a cerrar en una bolsa, ¿sí? Tiene que estar bien cerrada, si es posible la pueden limpiar a la bolsa antes de meterla en la mochila, en lo que sea, o la pueden llevar en la mano, si es posible, y la van a lavar de la manera habitual, con los productos habituales que tienen en su casa. Bueno, acá dice, se usa generalmente eso. La vajilla, bueno, por supuesto, preferiblemente tiene que ser descartable, ¿sí? Para los pacientes. Y esto se tiene que descartar dentro de la habitación del paciente, que está aislado. Esto también es importante. En bolsas de residuos patogénicos. Los residuos, ¿cómo los manejamos? ¿Cómo se manejan todos los residuos patogénicos? Según la jurisdicción. No es lo mismo acá en Buenos Aires que en Salta y que en otra provincia. Esto se maneja por jurisdicción, ¿sí? Bueno, acá por último les voy a dar algunas recomendaciones que tienen que ver con el manejo de cadáveres. Nosotros ya recibimos algunas preguntas con respecto a esto y hay algunas dudas, ¿no? Por ahora no hay recomendaciones oficiales o que tengan que ver directamente con el COVID-19. Lo que hace el Ministerio de Salud, esto es del Ministerio de Salud, ¿sí? Lo que hace el Ministerio de Salud es dar recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Los cadáveres se suponen que van a tener un riesgo de infección para las personas que entren en contacto con ellos. Y se consideran como cadáveres, entran dentro del grupo de cadáveres 2, ¿sí? En la clasificación de 2 de cadáveres. En este grupo también entran las patologías como el H1N1, el SARS, todas las infecciones que están respiratorias, ¿no? Que están relacionadas al coronavirus, al SARS-CoV-2. Entonces, se van a tratar como ese tipo de cadáveres. Es importante la identificación del cuerpo, muy importante que en la etiqueta se ponga la mayor información posible con respecto a
ese cadáver, a ese paciente. No se debe, esto es importante para enfermería, ¿sí? No hay que retirarle nada al cuerpo, absolutamente nada. Si el paciente tenía sondas o tubos, drenaje, lo que sea, no se retira nada. No se retira nada, ¿sí? También lo que tienen que hacer es tapar los orificios con un alcohol embebido en solución desinfectante, que es el hipoclorito de sodio. Tiene que tener una concentración aproximadamente entre 50 y 60 gramos por litro. Tenemos que tener en cuenta la dilución, la que comenté anteriormente. Tiene que ser colocado en una bolsa de alta densidad, específicamente para eso, con un cierre, tiene que ser impermeable. Luego esa bolsa tiene que estar desinfectada, se tiene que desinfectar con la solución también preparada, como dije anteriormente, y tiene que estar identificada la bolsa, que va como material infeccioso. Se recomienda no realizar autopsia, hay situaciones particulares que tienen que ver con cuestiones judiciales y de la justicia que por ahí, bueno, tiene que intervenir, tiene que ser una, bueno, hay recomendaciones específicas para eso, pero se recomienda no hacer autopsia. Otra cosa que no dije, no, por lo general, en este caso no se admite que otras personas tengan contacto con el cuerpo, eso es una realidad, es importante también aclararlo. Y bueno, y por último, con respecto a la disposición final, había muchas cuestiones también que se decía que directamente se cremaban los cuerpos y que, bueno, no es así, hay varias disposiciones finales, puede ser también por inhumación, ¿sí? Esa podría ser la disposición final del cuerpo, según las prácticas religiosas también de cada lugar, de cada país. Pero no es imposible. No es mandatoria la cremación, ¿sí? Esa sería la definición, no es mandatoria. Sin embargo, bueno, se recomienda la cremación, pero no es mandatoria, ¿sí? Así que bueno, acá les dejo enlaces de interés. Toda la información la pueden encontrar en estos, que son los principales enlaces que puede hacer con respecto a la recopilación de información que les puede llegar a servir. Pueden ingresar a través de... Muchas gracias a todos y a todas por participar de esta capacitación. Muchas gracias Fabiana, muchas gracias Gabriela. Creo que tenemos varias consultas realizadas, ¿sí? Entre ellas había una que me parece muy interesante, a ver que puedan responder. Algunas ya le estuve pasando a Gabriela mientras vos estabas realizando la presentación, que planteaban de que un trabajador con COVID positivo se lo detectan, le dan 10 días, y a los 10 días tiene que retomar sus actividades laborales sin un hisopado previo. ¿Eso es correcto? ¿Está bien? ¿Cómo sería y cómo debe manejarse? Eso es correcto, es la nueva, es la última definición de caso y cómo se maneja un contacto, un positivo con COVID. Lo dijimos el martes, ¿se acuerdan? Los casos moderados y leves tienen el primer hisopado con el resultado positivo y van a tener un aislamiento entre de 14 días contando desde el primer día que comenzaron los síntomas. Se termina el aislamiento y no es necesario que se vuelvan a hisopar, vuelven a trabajar sin hisopado. Lo que hacen, por ejemplo, en el hospital donde estoy yo, lo que hacen se les otorga a los pacientes un certificado de fin de aislamiento, o sea, tienen su hisopado positivo y luego un certificado de fin de aislamiento. Obviamente vuelven con los elementos de protección como antes de contagiarse, porque los elementos de protección hay que seguirlos usando. También les dijimos que todavía no hay certezas con respecto a que si nos podemos reinfectar luego de haber padecido la infección. Todavía no se sabe nada, entonces tenemos que seguir usando los elementos. Bien, les hago otra consulta que nos estuvieron enviando, que nos están siguiendo por nuestro canal de YouTube, que es cuál es el cuidado específico que deben tener los técnicos de laboratorio y los agentes sanitarios.
Los técnicos de laboratorio tienen... Depende de la actividad de los de laboratorio. O sea, tenemos recomendaciones que yo también les puse de enlace de interés, que es para el laboratorio de la toma de hisopado, ¿sí? Para la toma de muestra de nasofaringeo. Ahí hay consideraciones especiales que tienen que ver con la exposición a aerolizaciones, que es lo que había explicado anteriormente. O sea que tienen un riesgo muy alto, ¿sí? En ese caso tienen que usar N95, guantes, protección ocular. Se puede también disponer de una cabina de hisopado para aislar al paciente del trabajador, que esa sería una medida de ingeniería, ¿sí? Eso sería en el caso de los trabajadores que trabajan en laboratorios donde se procesan muestras de hisopado, donde se toma la muestra de hisopado nasofaríngeo. Ahora, en el caso de los trabajadores de laboratorio que no hacen eso, o sea, el laboratorio general, son las medidas estándares. O sea, guante, barbijo, quirúrgico y protección ocular. Tampoco es necesario en algunos casos, salvo que estemos en contacto con un paciente con síntomas respiratorios, que usemos el camisolín. En laboratorio general, digo. Y en el caso de los agentes sanitarios, como es un virus de circulación comunitaria, los agentes sanitarios deben usar los elementos de protección. Camisolín, barbijo quirúrgico, antiparras o máscara, protección ocular, y guantes. Los mismos elementos de protección que usa una persona que está trabajando en un hospital. Gabriela, ¿las copias son necesarias? La cofia no está considerada como un elemento de protección normatizado. Nosotros, ahora todas las personas andan con cofias y se sacan fotos con cofia de todos los colores. La cofia es de uso quirúrgico, de uso de quirófano, y lo que decimos con respecto a agregar elementos de protección es que es peligroso, porque no es solamente ponerse el elemento, retirarse el elemento es el momento de más peligro. O sea, hay dos momentos de peligro: ponérselo mal, usarlo mal, y después retirárselo. A cada elemento que le agregues, le agregas la posibilidad de cometer un error cuando te lo sacas. Como ya dijo Fabi, el virus es una gota grande, es pesada, salvo que tosan en la cabeza, pero y no ingresa por el cuero cabelludo, o sea, no es necesario el elemento de protección de cofia. Si usan cofia, porque están acostumbrados a andar con cofia, pero no está dentro de los elementos de protección. De todas maneras, es opcional. Hay lugares donde lo ponen como opcional, tanto la cofia como las botas. Pero bueno, también es importante tener en cuenta esto, la disponibilidad de recursos, porque por ahí yo voy a necesitar mucho más aún las botas y la cofia en un quirófano. Entonces, esas cuestiones también hay que tener en cuenta. Con que nos lavemos bien las manos y utilicemos bien los elementos de protección personal, vamos a estar protegidos. Eso es fundamental. Bien, y tengo una última consulta que plantea el tema del barbijo, si tiene alguna limitación temporal, si hay que usarlo durante un periodo. Con el N95 o con el quirúrgico o con el N95. El barbijo, me dijeron, no sé si hay alguna diferencia, quizás también estaría bueno que lo diferencie. Con el barbijo, con el N95, que fue con el que hubo más controversias, hoy la última disposición es que se puede usar durante, si está indemne, si no está sucio, si no está mojado, si no está roto, se puede usar durante 5 días, se puede usar 40 horas. Esto significa que lo puedes tener puesto durante toda tu guardia, 6 horas, y usarlo 5 días, 7 horas, y lo puedes usar. Si lo usaste si lo usaste 6 horas, lo puedes usar más días. Siempre es 40 horas. Teniendo en cuenta que se mantenga sano y limpio. Y el barbijo quirúrgico, ¿cómo? El barbijo quirúrgico
es de único uso, es descartable, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta con respecto al barbijo quirúrgico es que no se humedezca. Si nosotros lo estamos utilizando, porque ahora se indica el barbijo quirúrgico durante toda la jornada de trabajo, como dije hace un rato, tenemos que cuidar que no se humedezca, en el caso de que lo estemos utilizando y no estemos atendiendo al paciente, ¿sí? Si se humedeció, lo tengo que cambiar. No sirve, no lo puedo seguir teniendo puesto. Pero, por lo general, cuando atiendo al paciente, me lo tengo que cambiar. Lo tiro y me pongo otro. Algunos barbijos quirúrgicos ustedes vieron que tienen de un lado es azul y del otro lado es blanco. Eso no es a propósito. Cuando el barbijo quirúrgico se pone blanco del otro lado es cuando ya lo tenés que descartar, porque se humedeció y se puso blanco, perdió el color. Bien. Bueno, ahí estoy viendo en pantalla a la compañera Cristina Lobo. ¿Cómo estás, sí, Cristina? ¿Cómo estás, Romina? Bueno, quería agradecerle, también formo parte de este Foro Popular de Salud, juntamente con Gladys, con la compañera Romina y con otros compañeros que también estamos en esta etapa, ¿no?, de implementación. Agradecerle a Fabiana, a la licenciada Gabriela y también a Nadia por habernos permitido esta capacitación. Y justamente tengo un comunicado de un trabajador de salud en la cual tenemos registrado hasta la fecha 22 trabajadores de salud con COVID positivo, y entre una de ellas tenemos a la secretaria general de ATE sección ORAM con COVID positivo. Fíjense en la importancia cuando ustedes decían de tener las medidas de precaución y de prevención ante estos casos. ¿Por qué? Porque sabemos que uno de los personales de mayor riesgo es el sector salud. Si enfermamos nosotros, los del equipo de salud, mal vamos a poder atender a la comunidad. Y esto es fundamentalmente, en su gran mayoría, me están comentando que son enfermeros y médicos. Y también acá Gabriela apuntaba algo muy importante de cuál va a ser la protección que debe tener un agente sanitario. Y acá muchos de los que están presentes en esta capacitación son agentes sanitarios del interior, del norte, tenemos de Cachi, tenemos de el Valle del Lerma, y en las cuales ellos no tienen esos elementos de protección. Es decir, el Estado, el gobierno provincial está en una falta total y absoluta con respecto a las medidas de protección de estos agentes que van casa por casa llevando salud, pero lamentablemente no los estamos cuidando como tiene que ser para que continúen llevando salud. Y acá creo que va a coincidir Gladys, porque el norte también no escapa, no creo que sea diferente al tema del Valle del Lerma y de Salta Capital. Esto es muy preocupante y quiero agradecerle en nombre de todo el equipo de salud de Salta, agradecerles por la capacitación, porque han demostrado sobre todo la humildad y la sencillez como para transmitir los conocimientos. Cuando yo le decía a los agentes sanitarios, es necesario que nos capacitemos a los administrativos y a los choferes, que mucho he visto que están acá presentes, pensaban de que ustedes eran las licenciadas como que no eran como nosotros comunes, y la verdad que me transmitieron esto, y quiero decirle en nombre de todo el equipo de Salta la sencillez y la humildad que han tenido ustedes, compañeras. Vaya un abrazo a la distancia y para que sigamos trabajando en forma conjunta. Yo les quiero agradecer a la mamá y a la hija. Mira vos qué coincidencia las dos, la mamá y la hija, la verdad que excelente, de un altísimo nivel. Gracias por aportarnos todos sus conocimientos. Nos hacía mucha falta y evidentemente la cantidad de gente que se ha inscrito es que necesitábamos escuchar palabras y de ustedes que lamentablemente la están peleando allá.
quiero agradecer a todos, quiero agradecer a Cristina, a Romina por el apoyo, por el trabajo que han hecho, a Juan, que no se lo ve, pero Juan trabajó muchísimo también. También a la senadora Nora Jiménez y al senador Sergio Leavi, que estuvieron al principio. Ellos sinceramente apoyaron mucho este foro y apoyan día a día, entendiendo que es una herramienta más, una ayuda que le estamos dando al equipo de salud. Y a todos los que han participado hoy, invitarlos, porque no va a ser la única capacitación que vamos a dar. Ya estamos preparando, mejor dicho, las diferentes comisiones ya están preparando en diversos temas que hacen a la problemática de salud. Simplemente eso quería agregar. Muchísimas gracias de corazón.